por estar aquí de nuevo. Aquí estoy emocionada para presentarles este preciosísimo vestido. Está muy colorido. Usted lo va a hacer en la combinación que guste, cualquier color en un solo color, para que lo teja en cualquier medida a su gusto. Es para niña de 2 años con 125 gramos de hilaza. Enseguida les voy a mostrar esta hilaza que es de algodón de la marca Omega. La línea es Eulalie. Este es el color principal que voy a usar y este es el segundo color de combinación. Usted lo puede hacer de un solo color como guste. Yo solamente le doy la idea. Cada madeja son 100 gramos. Este color es azalia rosa. Este es el color turquesa. Voy a dejarles abajo en la descripción del video la página para que vean la variedad de colores. Espero que la visiten y ahí van a encontrar, aparte de este hilo, diferentes clases de hilo. Se van a necesitar marcadores y el gancho es la letra D, 3.25 milímetros, y las tijeras. Para empezar el tejido tengo 110 cadenas. Esta cadena es múltiplo de 11. Usted le va a aumentar o disminuir de 11 en 11. Cada motivo son 11 puntos. Si quiere los motivos en par, tiene que aumentar 22 o disminuir 22. Revisé la cadena que esté a un solo lado para que no vaya a quedar torcida y deslizo en el primer espacio. Y empiezo la primera vuelta con una cadena y medio punto en el mismo espacio, un lacito de 3 cadenas y medio punto en el siguiente espacio. Aquí ya tenemos 2 puntos del motivo. Voy a tejer 4 cadenas. ¡Papi! Sí, mi amor. Sí. Y paso 1, 2, 3, 4 cadenas y medio punto. Bella, 4 cadenas y paso 1, 2, 3, 4. Este medio punto es el primero que tejimos al empezar la vuelta. Aquí tenemos 2 puntos y 4 son 6, 7 y 4 son 11 puntos que tenemos del motivo. Aquí ya lo empezamos a repetir con el medio punto, los 3 lacitos de cadena y en el siguiente el medio punto. Vamos a continuar repitiendo 4 cadenas, paso 4 espacios y medio punto, y así vamos a seguir hasta terminar la primera vuelta. Voy a cerrar la vuelta con el espacio de 4 cadenas y en el primer medio punto aquí deslizo. Aquí tengo 10 motivos en la primera vuelta. La segunda vuelta por debajo de la cadena deslizo y tejo 5 cadenas, 4 para el punto alto y 1 de separación. Voy a tejer 7 puntos altos de 3 lazadas para tener un total de 8 contando la cadena. Una cadena. En cada lacito de 3 cadenas tejemos el grupo de 8 con una cadena de separación de 3 lazadas cada punto alto, una cadena, una cadena. Aquí tengo 2, 4, 6, 7, falta 1, 8 y medio punto en el medio punto de la vuelta anterior y empiezo a repetir los 8 puntos altos en el lazo de 3 cadenas. Así tejemos la vuelta 2. Voy a terminar la segunda vuelta. Aquí tengo los 8 puntos altos, medio punto en el medio punto de la vuelta anterior y deslizo en la cuarta cadena del punto alto. Ahí está terminada la vuelta 2. Tenemos, ya les mencioné, 10 motivos en esta segunda vuelta. Aquí le voy a mostrar los 10 motivos. Empiezo la tercera vuelta
deslizando por debajo de la cadena, una cadena y medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 3 cadenas, medio punto. Vamos a formar 6 lacitos de 3 cadenas arriba de los 8 puntos altos, medio punto, medio punto, 3 cadenas, medio punto en el último espacio de cadena, los 6 lacitos arriba de los 8 puntos altos. Aquí tejo igual 3 cadenas que está separando cada motivo en el primer espacio, medio punto. Así vamos a continuar repitiendo los 6 lazos y el que está en medio de 3 cadenas igual en la vuelta 3. Aquí está la tercera vuelta. Tengo el último lacito de 3 cadenas y en el medio punto voy a deslizar y ahí está terminada la vuelta 3. La vuelta 4 deslizo 2 espacios de cadena y tejo 3 cadenas para el primer punto alto y 2 de separación. El punto alto lo voy a tejer de una lazada en cada espacio de 3 cadenas y 2 cadenas de separación. El punto alto, 2 cadenas, el punto alto de una lazada, 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas. Aquí tengo el lacito que está en medio de los 2 grupos de 8. Así continuamos con la vuelta 4. Voy a cerrar la vuelta 4. Al momento de cerrar la vuelta 4, en la tercera cadena voy a deslizar con el segundo color. Aquí deslizo y ajusto la punta del color nuevo con el hilo que dejé de tejer. Aquí después se aseguran estas 2 puntas y empiezo con una cadena, la vuelta 5 y medio punto en el mismo espacio. Voy a seguir en el segundo espacio con 2 medios puntos, un medio punto en el punto alto, 2 medios puntos y un medio punto en el punto alto. Aquí estamos a la mitad entre los 3 lacitos de cadena y los 3 lacitos de cadena. Vamos a tejer aquí 5 medios puntos. Es 1, 2, 3, 4 y 5. En el punto alto, medio punto. Y vamos a continuar con 1, 2, 3 y seguimos 1 y 2. Vamos a contarlos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí tengo 20 medios puntos. Al final solamente un medio punto. Al final, porque este punto alto que está aquí está separando los 6 del grupo de 8. Es igual aquí, solamente que aquí empecé la vuelta 5 sin contar este espacio. Al contar este espacio son 21 puntos que tenemos que tejer arriba del grupo de 8. 21 medio punto. Voy a empezar en el siguiente espacio. Es muy sencillo porque este es el que separa y se empieza a contar tejiendo 1 y ya en el siguiente punto alto. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de los 8, los 5. 1, 2,
3, 4, 5 y 8 son 13. En el punto alto, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahí están los 21 puntos. Así vamos a seguir empezando con el primero. En el siguiente espacio es 1, 2 y así seguimos con la vuelta 5. Voy a terminar la vuelta 5 aquí en este espacio. Ese es el último, son 21 puntos altos en este grupo y este último es el primero de este grupo porque aquí tejimos 20 medios puntos y deslizo en el primer punto y ahí está la vuelta 5. Empiezo la vuelta 6 deslizando 2 puntos, 1, 2, una cadena y medio punto en el mismo espacio y tejo 3 cadenas, paso un espacio y medio punto, 3 cadenas, paso un espacio y medio punto, 3 cadenas, paso un espacio y medio punto. Ahí están 3 lazos de 3 cadenas, 5 cadenas, paso un espacio y medio punto. Ahí estamos en la mitad del grupo de 8. Vamos a tejer estos 3 que siguen, 3 cadenas, paso un espacio, medio punto, 3 cadenas, paso un espacio, medio punto, falta un lazo de 3 cadenas, paso un espacio y medio punto. Ahí se terminó el abanico con los lacitos de cadena, 5 cadenas y paso 6 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el siguiente medio punto. Vamos a seguir tejiendo, empezar a repetir estos lazos y las 5 cadenas a partir de este espacio que tenemos, las 3 cadenas y pasando un espacio. Voy a terminar la vuelta 6, tengo 3 cadenas, paso un punto, aquí ya están los últimos 3 lacitos, 5 cadenas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el medio punto, aquí deslizo y está terminada la vuelta 6. Aquí voy a cortar el hilo, en este mismo espacio tejo una cadena y corto el hilo. Aquí corté también el primer color y el segundo color, así se van a estar cortando. Aquí anudo el hilo en este espacio de 5 cadenas con espacio suficiente para asegurar la punta y empiezo con 4 cadenas para el primer punto alto y una cadena de separación y tejo 7 puntos altos de 3 lazadas para tener la misma cantidad de puntos altos como este primer grupo. En la vuelta 2 una cadena de separación y los puntos altos de 3 lazadas. Tengo 4, 5, 6, 7 y 8. Esta es la vuelta 7. En el siguiente espacio de 5 cadenas se teje el mismo grupo de 8 separados de una cadena. Así vamos a continuar tejiendo en cada grupo de 5 cadenas un grupo de 8 puntos altos. La vuelta 7 deslicé en la cuarta cadena y ahí está terminada. Vamos a seguir tejiendo la vuelta 8 en adelante, repitiendo desde la vuelta 3, 4 y 5. La 5 es la vuelta de medio punto. 3, 4 y 5, cambiando este segundo color cuando estemos repitiendo la vuelta 5. Aquí voy a tejer la vuelta 9, la voy a tejer diferente a esta vuelta que tenemos aquí, que es la 4 de repetición.
la voy a tejer con 1, 2, 3 cadenas para el punto alto y una de separación, y en cada espacio del lacito vamos a tejer el punto alto de una lazada y una cadena de separación. Si le pongo 2 cadenas como tejimos la vuelta 4, va a quedar demasiado volumen el holán o lo de arriba y no necesitamos tanto volumen. Por esa razón le voy a tejer una cadena de separación entre cada punto alto. Como la vuelta 9 la tejimos con un espacio de cadena, vamos a tejer, aquí ya tengo la cadena tejida, solamente el medio punto. Aquí cambié el color y tejo un medio punto y un medio punto, uno en el espacio de cadena y el siguiente en el punto alto. Pero como aquí estoy a la mitad, voy a tejer 3 en el espacio de cadena y uno en el siguiente punto, y el resto 1 y 1. Aquí terminamos con 1 y 1. Este es el punto alto que está en medio de cada grupo. Voy a tejer solamente 1 y paso el punto alto para que no sea como algo recto, sino que dé terminación a un grupo y empieza el otro. Aquí de nuevo voy a repetir en cada espacio medio punto hasta llegar a la mitad. Aquí ya estamos a la mitad porque están los 3 lacitos y los 3 lacitos en este lado. Aquí solamente tejo 3 en el espacio de cadena y 1 en el punto alto, y seguimos igual 1 y 1, y este es el último de este grupo, y paso el punto alto y empiezo el siguiente grupo. Esto lo estoy haciendo así porque como es la orilla ya del cuello, ya no necesito más volumen. Tejemos esta vuelta que es la 10 y terminamos con la vuelta 11. Ahorita les digo cómo la vamos a tejer. Aquí voy a cerrar la vuelta 10. Tengo un punto en cada espacio. Ese es el punto alto que va en medio. Lo paso, este no se está tejiendo, y tejo el medio punto y deslizo en el siguiente espacio y está terminada la vuelta 10. Ok, les voy a explicar cómo estoy separando las mangas y las partes del frente y la espalda. Aquí tengo esta marquita en medio de este grupo y esta en medio de este grupo. Esta es la manga. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 motivos completos y una mitad y una mitad. En total serían 6 motivos con los 5 y mitad y mitad. Igual aquí en esta manga de este lado, aquí está la marquita y aquí está la marquita. Esta es la parte del frente. Aquí tenemos 3 abanicos y mitad y mitad. Ya saben que me gusta poner la manga más amplia porque aquí tenemos la opción de hacerlo más grande el cuerpo del vestido. Y ya la manga, separando las mangas, ya no hay forma de cómo corregirlas. Me gusta darle más espacio a la manga, que quede más amplia. Aquí está igual la espalda. La espalda porque aquí tenemos la unión de las vueltas. Igual son 3 motivos y mitad y mitad. Como ya vamos a dejar de tejer las mangas, este espacio de las mangas la vamos a tejer diferente a estos espacios en esta vuelta. Aquí voy a tejer, deslizamos un punto y una cadena y medio punto en el mismo espacio. Tejemos las 3 cadenas y pasando siempre un espacio tejemos medio punto. 3 cadenas, pasamos un espacio y medio punto. Vamos a tejer 5 lacitos de 3 cadenas. Aquí tengo 3, paso un espacio, medio punto.
el último lacito, 1, 2, 3, ahí está. Voy a tejer 4 cadenas para que no quede tan grande. Este espacio que tengo aquí no me gusta porque está demasiado grande. Lo hubiera tejido de 4 cadenas para que no tenga ese hueco tan grande. Tengo 4 cadenas y paso 1, 2, 3, 4. Y aquí donde está el marcador voy a tejer el medio punto. Aquí es donde vamos a tejer el grupo de los puntos altos que tenemos aquí. Y lo estamos haciendo porque estamos en la espalda, no estamos en la manga. Estamos tejiendo este lazo de 4 cadenas. Voy a quitar la marquita porque solamente es para mí. Ok, aquí vamos a tejer igual 3 cadenas y paso un espacio. Tejemos los 5 lacitos de 3 cadenas, 3 cadenas, paso un espacio, 3 cadenas, paso un espacio, 3 cadenas. Puse las marquitas de otro color para saber qué es la marca de los lacitos. Ahí está, ya tengo aquí los 5. Quito la marca porque ya está tejido este espacio. Y aquí empiezo con 1, 2, 3, 4. Y el medio punto en la marquita. Ya con esta base que tengo aquí, yo ya puedo seguir tejiendo igual hasta donde está la marquita, hasta la mitad. Esta la voy a retirar y repetimos los mismos puntos hasta la marquita. Aquí está el espacio de 4 cadenas y pasé 4. Aquí estoy en la marca, aquí es la manga. De aquí hasta esta marquita vamos a tejer solamente lacitos de 3 cadenas. Como ya no va a llevar los grupos de punto alto, voy a pasar un espacio y medio punto, 3 cadenas y paso un espacio. Aquí es el punto que pasamos. Aquí podemos deslizar sin medio punto, 3 cadenas para que marque la separación de un grupo al siguiente. Aquí tejo el medio punto. Es algo muy pequeño, pero hace un poquito de diferencia ahí. 3 y el medio punto. Vamos a llegar hasta la marquita haciendo este punto deslizado en medio de cada grupo. Terminé de tejer la manga. Voy a empezar, aquí estoy en la marquita, a tejer la parte del frente, es la que voy a seguir. Aquí tejo después de este punto 3, pasando 1, 3, paso 1 y aquí tengo los 4 que voy a pasar dejando 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y sigo el siguiente. Voy a poner la marquita porque aquí es donde vamos a seguir tejiendo para separar la manga, la marquita que voy a poner, y seguimos para tejer los 5 lazos de 3 cadenas. Tengo 2, 3, 4 y 5, 4 cadenas y paso 4 y empiezo de nuevo 5 y 4 para llegar a esta marquita. Aquí llegué a la siguiente marquita para empezar la manga. La voy a quitar para seguir. Ahorita la coloco otra vez de nuevo. Tengo las 3 cadenas pasando el punto. Ahí está, la vuelvo a colocar de nuevo. Y empiezo la manga como tejimos la manga anterior hasta la marquita. Aquí termina la manga. Aquí tengo los lacitos de 3 cadenas. Voy a retirar la marquita
y tejo 3 cadenas, paso un espacio, voy a colocar la marca, 3 cadenas, paso un punto y 4 cadenas, 2, 3, 4 cadenas y paso 1, 2, 3, 4 en el medio punto, deslizo y ahí está terminada la vuelta. Aquí tengo que cortar el hilo. Aquí está terminado el cuello o la parte de arriba del vestidito. Aquí está marcado la parte del frente, las mangas y la espalda. Aquí se anuda el hilo donde tenemos la primer marquita después de la manga para continuar con el primer color y tejemos hasta este espacio que está la marquita. Vamos a tejer la segunda vuelta, que son los grupos de puntos altos. Aquí anudé el hilo donde está la marquita, la retiro y empiezo a tejer una cadena y medio punto en el mismo espacio del lacito, y los puntos altos se van a tejer igual de 3 lazadas, pero vamos a tejer 10 puntos altos con una cadena de separación, una cadena, 3 lazadas. Aquí tengo los 10 puntos altos separados de una cadena y tenemos, este es un lacito, 1, 2, en el tercer lacito medio punto y aquí tenemos las 4 cadenas. Aquí tejemos los 10 puntos altos, es lo que vamos a tejer en esta primer vuelta de la falda con una cadena. Los grupos de 10 puntos altos separados de una cadena, así vamos a continuar. Vamos a tener 4 grupos de 10 hasta este espacio de cadena antes de la marquita. Aquí terminé los 4 grupos de 10 puntos altos, llegué a la marquita, paso el espacio de la manga y donde tengo la siguiente marca, medio punto, lo más ajustado que se pueda, y aquí empiezo de nuevo los 10 puntos altos en el primer lacito de 4 cadenas y así vamos a tejer igual. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4 grupos que voy a tejer antes de la marca, la parte del frente. Aquí tengo los 4 grupos de 10 puntos altos del frente del vestido. Aquí tengo la marquita y tejo el medio punto, paso el espacio de la manga, aquí anudamos el hilo para empezar la primera vuelta y tomo el medio punto y deslizo. Ahí está terminada la primera vuelta después del cuello. Empiezo la segunda vuelta de la falda, deslizo 1, este es el punto alto, el espacio de cadena y el punto alto. En este espacio por debajo de la cadena deslizo una cadena y medio punto y vamos a tejer los lacitos de 3 cadenas pasando un punto alto. Vamos a tejer los mismos lacitos de 3 cadenas, en total van a ser 6, igual que la vuelta que tejimos en el cuello, 6 lacitos. Por eso pasamos 2 puntos altos para que quede la misma cantidad. Ahí tengo los 3 espacios de cadena, 3, 3 y medio punto. Ahí tenemos los 6 lacitos y aquí igual vamos a tejer 3. Aquí paso 2 y paso 2 para empezar a tejer los 6 en cada grupo de punto alto. Ok, aquí ya tengo la segunda vuelta con los lacitos de 3 cadenas.
tejo el último lacito de 3 cadenas y tengo 2 puntos altos y 2 puntos altos y deslizo en el primer espacio de medio punto y ahí está terminada la vuelta 2. Empiezo la vuelta 3 de la falda deslizando 2 espacios de cadena en el lacito de 3 cadenas, 3 cadenas para el primer punto alto, 2 de separación y en cada punto de 3 cadenas tejemos el punto alto con 2 cadenas de separación, el punto alto de una lazada, 2 cadenas y el punto alto. Así vamos a tejer la vuelta 3 de la falda. En cada lazo un punto alto, 2 cadenas. Esta vuelta la estamos repitiendo porque en las líneas que tenemos del cuello ya la tejimos en esta misma forma. Vamos a continuar. Voy a terminar la vuelta 3. Aquí tengo las 2 cadenas. En la tercera cadena voy a deslizar con el segundo color y repetimos la vuelta de medio punto, que es la vuelta 3 del cuello. Este hilo lo voy a cortar y empiezo con una cadena y medio punto en el mismo espacio, tejiendo igual que esta vuelta que tenemos aquí, que es la vuelta 5, que son 21 puntos en cada grupo. Como aquí vamos a empezar en este espacio, voy a tejer 20 en este primer grupo que tengo. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí estamos a la mitad. Tejo 5, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que tenemos aquí son 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a tener 21 cuando se termine este medio punto en el primer espacio. Y aquí de nuevo empezamos a tejer 1, 2 y ya en los siguientes van a ser 2 medios puntos hasta estar en la mitad y tejemos los 5 medios puntos. Vamos a tener hasta este espacio 21 medio punto en cada grupo de punto alto. Esta es la vuelta 4 de la faldita. Cierro la vuelta 4 deslizando en el primer medio punto y ahí termino la vuelta 4 de la falda. Empiezo la vuelta 5, voy a deslizar un punto, el segundo, y aquí empiezo con una cadena y medio punto en el mismo espacio y tejemos 1, 2, 3 cadenas, pasamos un punto. Esto está repitiéndose de la vuelta 6 de la primera línea del cuello con 3 cadenas, paso un espacio, 3 cadenas, paso un espacio y aquí voy a tejer 4 cadenas, paso un espacio para que no quede este hueco tan grande, 3 cadenas, 3 cadenas, pasando un espacio y aquí tenemos que pasar tenemos que tener los 3 lacitos. Después de las 4 cadenas tejo el último lacito de 3 cadenas pasando un espacio. Igual aquí voy a tejer de 4 cadenas el lazo y paso 6, 3, 4, 5, 6 y medio punto. Así vamos a repetir. Desde este espacio vamos a repetir aquí enseguida para tener
la vuelta 5 de la falda. Voy a cerrar la vuelta 5 con las últimas 4 cadenas. Aquí deslizo el punto y ahí está terminada la vuelta 5 y corto el hilo. Aquí se cortó el hilo y aquí empiezo con el primer color en el siguiente lacito de 4 cadenas. Vamos a repetir estas vueltas que tejimos en el cuello con 8 puntos altos. Solamente aquí, como se necesitaba más espacio, tejí 10. En estos vamos a tejer 8 y 8 en cada lacito de 4 cadenas. Y vamos a continuar repitiendo estas vueltas que tenemos aquí, que es la primera, la segunda, la tercera, cuarta y quinta vuelta, con la única diferencia que vamos a tener 8 puntos altos en las siguientes vueltas. Si hay algún cambio, yo les hago notar antes de continuar con las siguientes vueltas, que son la vuelta 8. Aquí tejo 4 cadenas para empezar la vuelta y con una cadena de separación de cada punto alto, porque como tenemos mucho volumen en esta vuelta con los abanicos que se duplicaron, si aquí tenemos 4 al frente y 4 en la parte de atrás, son 8. Aquí vamos a tener 16 abanicos. Aquí debemos de tejer esta vuelta con una cadena de separación para que no tenga tanto volumen el tejido. La vuelta 8 ahí está terminada con los espacios de una cadena. Aquí cortamos el hilo y cambiamos el color. La vuelta 9 la estoy tejiendo como la vuelta 10 que tejimos al final del cuello, con un medio punto en cada espacio de cadena y un punto en cada punto alto, y en medio de 3 y 3 lacitos de cadena estoy tejiendo 3 medios puntos, y aquí este punto que está a la mitad separando los dos grupos, no se teje ningún medio punto. Así tejimos la vuelta 10 del cuello, para que no tenga demasiado volumen, porque ya con este es suficiente el que tenemos. Terminamos la vuelta y tejemos la vuelta 10. Aquí termino la vuelta 9 de la falda. Tengo este punto alto que no se teje, medio punto y deslizo. Ahí tengo la vuelta 9 de la falda y empiezo para tejer la vuelta 10, que es la misma que tejimos al final del cuello, porque es la misma base que tenemos de un medio punto en cada espacio de cadena. Voy a deslizar un espacio y aquí tejo una cadena y medio punto. Vamos a tejer 5 lazos de 3 cadenas pasando un punto. Tengo 3 lacitos, 4, ahí están los 5 lacitos, 4 cadenas y paso 4, 1, 2, 3, 4 puntos y medio punto. Así vamos a repetir este espacio desde este medio punto, que es este que ya tenemos aquí, en la vuelta 10 de la falda. Terminé la vuelta 10. Aquí tengo los lacitos de 4 cadenas y 5 de 3 cadenas. Aquí se cortó el hilo y estoy anudando en este lazo de 3 cadenas a la mitad, que queda en esta forma la punta anudada, sin pasar la unión de las vueltas para el lado del frente. Siempre vamos a estar por la parte de atrás. Aquí está anudado y empiezo con una cadena y medio punto y tejemos 10 puntos altos de 3 lazadas con una cadena de separación. Así tejemos la vuelta 11 de la falda. Terminé la vuelta 11 con 10 puntos separados de una cadena. Empiezo la 12 deslizando 1, 2 y por debajo de la cadena una cadena
y medio punto, 3 cadenas. Vamos a tejer, aquí tengo un lacito, 2, 3, 4, 5 y 6 de 3 cadenas, medio punto. Tenemos que pasar 2 puntos altos al inicio y 2 puntos altos al final del grupo de 10 para que sigan los 6 lacitos arriba, igual que las vueltas anteriores. Cuando tenemos 8 lazos, tenemos 6 lacitos de 3 cadenas. Y aquí igual tejo 3 cadenas, paso los 2 puntos altos, los 2 puntos altos y medio punto. Aquí empezamos a repetir este primer espacio que tejimos de 6 lazos y uno a la mitad de los dos grupos. Terminé la vuelta 12 con los lazos de 3 cadenas. Empiezo la vuelta 13 de la falda, deslizando un punto, 2 puntos, 3 cadenas para el primer punto alto y 2 cadenas de separación. En cada lacito se teje el punto alto con 2 cadenas, 2 cadenas. Esta vuelta ya sabemos cómo hacerla, solamente les estoy indicando que tenemos que tejer el espacio de 2 cadenas. Es como el tejido esté pidiendo el punto. Aquí tenemos hasta el siguiente espacio del motivo, es lo que vamos a repetir en la vuelta 13 de la falda. Terminé la vuelta 13 y empiezo la vuelta 14. Aquí ya tengo un medio punto, ya cambié el color, 2 medios puntos en cada espacio. En el punto alto, aquí tengo 2 en el espacio de cadena y 1 en el punto alto. Aquí estamos a la mitad de los 3 lazos de 3 cadenas y tejo 5 medios puntos, y en el punto alto el medio punto. Esta vuelta ya la hemos tejido porque vamos a aumentar los grupos en la vuelta 16. Esta es la vuelta 14, son 2 puntos en cada cadena. Hasta aquí sigue el espacio de cadena con 1 y el siguiente espacio de cadena con un medio punto. Y aquí empezamos el primero del siguiente grupo. Este que tejimos aquí es el que debe de estar en este espacio de cadena para que sean 21 medios puntos. Esta vuelta ya la tienen en esta vuelta de la falda, que es la vuelta 4. Es igual lo que estamos tejiendo. Aquí termino la vuelta 14. Tengo los 2 medios puntos en cada espacio y aquí deslizo. Y empiezo la vuelta 15 deslizando un punto, el segundo, y aquí empiezo con una cadena y medio punto en el mismo espacio y tejemos 1, 2, 3 cadenas, pasamos un punto, medio punto con 3 cadenas, paso un espacio, 3 cadenas, paso un espacio y aquí voy a tejer 4 cadenas, paso un espacio, medio punto, 3 cadenas, 3 cadenas, pasando un espacio y aquí tenemos que pasar tenemos que tener los 3 lacitos. Después de las 4 cadenas tejo el último lacito de 3 cadenas pasando un espacio. Igual aquí voy a tejer de 4 cadenas el lazo y paso 6, 3, 4, 5, 6
y medio punto. Así vamos a repetir. Desde este espacio vamos a repetir aquí enseguida. Aquí corté el hilo en la vuelta 15 y aquí empiezo la vuelta 16. De esta vuelta, de la vuelta 16 en adelante, les voy a guiar por este espacio que ya tengo tejido. Está hasta la vuelta 30 de la 16, 17, 18, 19, 20. La vuelta 16 son 8 puntos altos. La 17, los lacitos de 3 cadenas. La 18, un punto alto en cada lacito con una cadena de separación entre cada punto alto. La 19, un medio punto en cada espacio. Y aquí solamente ya saben que este no se teje. Este es el mismo que no se teje, el que está en medio de cada grupo. Y aquí en medio tenemos 3 medios puntos. Y en la siguiente vuelta, que es la 20, se tejen las 4 cadenas en medio de cada 5 lacitos de 3 cadenas. La 16, 17, 18, 19 y 20. Así tejemos 21, 22, 23, 24 y 25, como estas 5 vueltas. Y seguimos igual con 8 puntos altos, que es 1, 2, 3, 4. Va a tejer hasta la vuelta 29, la de medio punto. Aquí tenemos 3 medios puntos igual. De la 16 hasta la 29 es lo mismo. Tejí hasta la vuelta 29, voy a tejer la última vuelta. Aquí está el último punto deslizado. En el siguiente punto tejo un medio punto, 3 cadenas, paso un espacio, medio punto, 3 cadenas, paso un espacio, medio punto, 3 cadenas, paso un espacio, medio punto, tengo 3, 4 y 5. Aquí en este punto voy a deslizar 1, 2, 3 y 4. Este es lo que separa un grupo del siguiente. Después de los 4 puntos deslizados, medio punto, así como empecé la vuelta. Esta es la vuelta 30. Después del medio punto, las 3 cadenas, y así seguimos repitiendo los 5 lacitos de 3 cadenas y estos puntos deslizados. Lo que quiero es que haga esta vuelta para darle la vista a la orilla, que es la última vuelta del vestido. Ahí terminé la última vuelta, la vuelta 30. Deslizo en el primer medio punto y corto el hilo. Ya hay que ocultar cada punta que tenemos de cada vuelta, y aquí en la parte del cuello le voy a tejer quizás una vuelta de medio punto para darle una terminación. Aquí ya tiene la vuelta de medio punto en el cuello, algo sencillo para darle el último toque. Usted lo va a terminar como guste. Ahí lo tenemos. Es un gusto haber compartido este precioso vestido con usted. Y si lo tejió, gracias, compártalo. Se puede suscribir, me puede regalar un like y nos vemos el próximo. Gracias, un abrazo para todos.